Buenas tardes, sean todos bienvenidos a su programa Conversando con las Patricias. Hoy tenemos, Yeyla, un programa súper especial, lo prometido es deuda, y tenemos un invitado así mismo de especial, pero lo vamos a presentar en breve. Angie, buenas tardes. Es para nosotros, Yeyla, un placer estar cada lunes con nuestros oyentes. ¿Y tú cómo te sientes? Excelentemente bien, como cada lunes, estar aquí presentes con nuestro público, que sé que como cada lunes es fiel. Así es. Ustedes saben que todos los lunes, en cada entrega, lo primero que hacemos es presentarle el día al Señor a través de su palabra. Así que, Yeyla, comparte con nosotros ese versículo que tú tienes por ahí. Correcto. Debido a un tema muy interesante que vamos a tratar más adelante, el versículo de la semana se encuentra en Efesios capítulo 5, versículos 21 en adelante. Dice: sean sumisos los unos a los otros en temor de Cristo, las mujeres a sus maridos como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, como Cristo es la cabeza de la iglesia, el Salvador del cuerpo. Como la iglesia está sumisa a Cristo, así también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Maridos, amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Más adelante en el 28 dice: así deben amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer se ama a sí mismo, porque nadie aborrece jamás a su propia carne. Antes bien, la alimenta y la cuida con cariño, lo mismo que Cristo a la iglesia, pues somos miembros de su cuerpo. Amén. Amén. Ahorita vamos a relacionar esto que leímos con un tema que vamos a tratar más adelante, ¿verdad, Yeyla? Eso es correcto. En la frase de la semana le vamos a dejar lo siguiente: el inicio de semana es el mejor momento o el momento perfecto para agradecer lo vivido y seguir avanzando. Muy interesante, ¿eh? Mi gente, estamos al aire en Horizonte FM 104.3 con los números 809-550-22 par de 7. Yeyla, presenta a nuestro invitado del día de hoy. Nuestro invitado, igual de especial que cada tema que traemos, es Yuli Monte. ¿Qué? Bienvenido, profe. Buenas tardes. Bueno, a los que ven esto diferido, saludos, un abrazo. Qué bueno, vamos a conversar con las Patricias, entonces soy todo de ustedes. Vamos a ver. Qué placer tenerlo en el día de hoy por aquí. Así es, para mí también un placer inmenso. El profe tiene algunos anuncios que lo va a dar más adelante. Claro. Que son súper interesantes. Vamos a hablar un poquito de eso que usted está haciendo en el parque Duarte, que para nosotros es algo grandioso. Y vamos a hablar de todo esto en el día de hoy. Así es. Pero primero, preséntese un poco, cuéntele a nuestro público quién usted es, a qué se dedica. Bueno, muchas cosas de las que hago, todas o casi todas, están relacionadas con el arte y la cultura. O sea, yo soy músico de nacimiento y tengo una trayectoria de haber trabajado tanto aquí en La Romana, que es mi pueblo natal, así como en Santo Domingo, como internacionalmente, con varios grupos, en la música popular, en el pop, en el jazz. Y bueno, y ahora estamos como director de la Orquesta Municipal de aquí de La Romana, y estamos haciendo algunas que otros aportes en el aspecto de la cultura. Así que es un caminito un poco largo, entonces, pero estamos aquí para cualquier persona que llame, quiera saber cualquier dato, cualquier cosa, estamos aquí. Qué bueno, súper interesante. Ya que entramos en ese tema, profe, vamos a resaltar eso que se está haciendo a través de la Orquesta Municipal en el Parque Duarte junto a la alcaldía, que para mí, de manera personal, es algo grandioso, porque es un evento que ha unido al pueblo de La Romana. O sea, lo que está pasando los domingos allí es algo grandioso. Sí, definitivamente algunos lo catalogan como una revolución. Yo hablo de una continuidad de legado, de las cosas que se comenzaron a hacer hace cientos de años,
porque es una tradición centenaria. Entonces nosotros los que venimos en esta etapa, tú sabes que yo nací como músico en esa orquesta. A los 14 años yo tocaba en esa orquesta, a los 14 años. Entonces luego nos fuimos al conservatorio, a propósito que vamos a hablar del conservatorio también, y regreso entonces a la Romana ya un poco de retirada, y comenzamos con esta gestión de la alcaldía, el cual debo siempre resaltar y agradecer a la persona de Eduardo Querey Metivier. Nos da esta oportunidad y bueno, y los datos están ahí. Ha sido un año de total regocijo, de total transformación, y la orquesta está a 100 de lo que era antes, es decir, una afluencia de público, y nosotros hemos intentado llenar las expectativas de un vacío que había en el Parque Juan Pablo Duarte, como una actividad de primacía los domingos, ¿no verdad? La gente no tenía a dónde ir, entonces con qué entretenerse, y entonces nosotros presentamos esta opción y ha sido un éxito. Claro y nos gozamos. Claro que sí, es muy notorio porque es un rescate masivo Exacto. de lo que es la cultura. Sí, no, y la tradición del parque, tú sabes que ustedes son bastante jóvenes, pero nosotros cuando siempre el parque era como el centro, o sea, el parque ahí que en el parque nos juntábamos, y entonces ahí volvió como ese toque de vamos para el parque, todos los muchachos y todo el mundo para el parque, y entonces allí está la orquesta con otras instituciones como los Clásicos Romanenses y otros grupos que nos dan apoyo, pero siempre la alcaldía presente porque la orquesta es una dependencia de la alcaldía. Correcto. Entonces la alcaldía presente, y tenemos que hacer mención porque la alcaldía es quien sostiene la orquesta. Es correcto, y realmente le agradecemos, como usted dice, al alcalde, que yo lo he denominado el alcalde del pueblo, por lo asequible. Así es. De él a la gente, o sea, al verlo a él en el parque, abrazándose con la gente, sí, dedicándole ese minuto a esa persona que se le acerca, es algo muy bonito. Sí, así es. Ver esto así es Eduardo, público, así es Eduardo, así es. Ese es nuestro alcalde. Y realmente no solo se hace esto en el Parque Duarte, o sea, se están haciendo muchas actividades a favor de lo que es la cultura. Así, la misma orquesta está siendo de alguna manera itinerante. Nos estamos moviendo a algunos parques, dependiendo de la logística, obvio, algunos, y tenemos planes ahora de movernos a los municipios. Porque que queremos ser fuente de inspiración hay tantos jóvenes, bueno, el caso de Yeyla, que es saxofonista, y hay tantos otros jóvenes que necesitan una oportunidad para desarrollar el talento de la música. Se está haciendo un trabajo muy bonito realmente. Gracias. Y le felicito a usted porque podemos ser testigos de eso que usted está haciendo también de manera personal con los jóvenes, porque Yeyla pues goza de ese beneficio. Exacto. Usted es su maestro, entonces realmente gracias por eso. No, gracias, y a los jóvenes que nos escuchan, que sepan que hay una oportunidad, hay puertas abiertas, lo que pasa es que usted tiene que entrar por ella. Eso es así que presten atención a esta información. La aldea cultural está abierta, pueden ir a solicitar esos talleres también que se están dando de música, y otros también. No, y el mismo ayuntamiento, nosotros tenemos abierto una agenda para los jóvenes que están interesados, para encaminarlos, para guiarles. O sea, porque esa es la función principal de la orquesta. Que cuando los muchachos están formados, que están ya preparados, o aquellos que están en proceso de formación, nosotros tenemos la responsabilidad de guiarles y de ayudarles. Qué bien, qué bien. Pero ya que estamos hablando de la aldea, de lo que usted hace, vamos a darle eso que la gente está esperando, ese anuncio de ese evento que vamos a tener para marzo. Claro, tú sabes que ya fuera del contexto orquesta, yo me manejo como artista también, o sea, está haciendo trabajo. Este fue un fin de semana bien activo, donde estuve bien activo, trabajando como cosas privadas, una boda, cumpleaños y cosas así. Eso yo lo hago ya como título personal, porque siempre lo he hecho, ¿no? ¿Verdad? Nosotros tenemos para el próximo mes de marzo, hemos preparado como una recopilación de cosas. Queremos presentarle al público, y esta es la primicia porque es la primera entrevista que doy de eso, de verdad. Wow, de verdad, es la primera privilegio. Sí, la primera entrevista de una serie de entrevistas que tenemos
de un media tour que tenemos para ese evento. Y entonces ya comenzamos acá y tenemos un encuentro, se llama. Un encuentro. Eso yo lo hice en Bellas Artes en el 90, 91, yo creo que ella no había nacido cuando eso, ¿verdad? No, todavía. No saquen cuentas, ¿eh? Sí, no, tranquila, no, don't worry. Y entonces lo traigo ahora porque ya han pasado unos cuantos años y ha habido muchos datos que ha acumulado, y entonces voy a hacer este encuentro otra vez y entonces en este encuentro vamos a ver cosas interesantes. ¿No le podemos dar un adelanto a la Sí, es carta abierta. Es un encuentro con amigos y entre ellos hay muchos amigos destacados. Norberto Uribe, el profesor José Martes, la tremendísima Luisa María Ortiz, la increíble Jean-Marie Giraldi, Francisco Xavier. Es un encuentro, Kendall. Es un encuentro, es una cosa sumamente increíble que vamos a hacer, y con una orquesta, obvio, y donde va a haber artes plásticas y van a haber también música y poesía. Ay, qué interesante. Ahí estaremos, Dios mediante. No, ustedes van a estar de primera allí, claro que sí, y entonces estamos invitando a todo el público porque realmente mucha gente que me ve en el parque piensa que yo me limito simplemente a tocar el bajo y dirigir la orquesta. No, yo tengo otras facetas que desarrollo a 100%, y entonces allí también vamos a presentarla. Qué bien. Mi gente, las boletas, ¿dónde vamos a tener la boleta disponible y a cómo? Exacto, las boletas están en Farmacia de Ignora, están en la misma aldea cultural, y donde Johnny Vendecaro, que es todo un personaje de acá, mucha gente sabe quién es Johnny Rodríguez, están ahí la boleta, esos 3 puntos por ahora. Claro, al final voy a dar mi teléfono también, o no consigue por las redes, que está siendo ya publicitado el evento. Sí. Excelente. ¿Y el costo de la boleta? Son 500 pesos, no tan solo por la boleta, por el evento, porque tú no estás comprando. Cuando adquiere la boleta está adquiriendo vino, está adquiriendo poesía, está adquiriendo picadera, está adquiriendo bebida, o sea, que eso va a ser más bien un aporte para eso. Sí, para cubrir esas cosas, sí, porque tarima, sonido, luces, sí. O sea, es una cosa bien chula, bien bonita. Vamos a estar, señores, estos son los eventos que tenemos que apoyar y que tanto así pedimos a grito. Queremos que la cultura crezca, queremos lugares sanos donde podamos ir en familia, pues estos son los eventos que tenemos que apoyar. Así es. Yo, como te digo, creo que la Romana tiene tantos talentos, tanta gente que aporta, que muchas veces no se amplifican, pero realmente hay muchos talentos. Tenemos mucho talento. No hemos dado cuenta. Sí, así es. En este largo camino que hemos andado. Así es. Así que vamos a darle apoyo a este mega evento, porque va a ser todo el encuentro. Es un encuentro con viejos amigos, con una poesía que quizás ha estado olvidada en el cajón. Es una cosa chula, porque quiero despertar también a alguna gente. Yo voy a tener el atrevimiento de sacar 3 obras esta noche, que la gente la va a conocer, y bueno, te digo, cosas interesantes van a pasar ahí. Sí. Mucho. Ustedes saben, bueno, ya ella es escritora y sabe lo complicado y lo difícil que es el asunto de poder parir un libro, ¿no? ¿Verdad? Y entonces vamos a sacar 3. Wow. Definitivamente no lo vamos a perder. No. Ahí estaremos, Dios mediante. Amén. Profe, pero nosotros vamos a aprovechar que usted está aquí con nosotros. Oh, no, yo le dije que soy de ustedes en esta hora, no se preocupen. Hoy vamos a hablar, Sheila, sobre el folclore dominicano que se celebra el día de mañana. Así es, mami. Vamos a hablar de nuestra música, nuestros ritmos y todo lo que nos hace conectar con nuestras raíces a través de la música. Así es. Bueno, no sé si ustedes me quieren preguntar primero o yo puedo amplificar un poco. Fluya. Tú sabes que la palabra folclore, que se escribe folclore y se pronuncia folclore, implica
el conocimiento natural de los pueblos. El folclore significa todo lo que el pueblo sabe. Entonces, cuando en un término tan amplio, deberíamos entonces ramificar de alguna manera la parte de, porque el folclore encierra todo, no tan solo la música. Aunque la gente dice, mira un grupo folclórico, pero realmente debería ser, mira un grupo de danza folclórica. Porque si hay comida folclórica, entonces hay danza folclórica y hay vestido folclórico. No sé si me doy a entender. Claro que sí, o sea, amplio. El folclore es lo general. Entonces, cuando decimos el Día Nacional del Folclore, no estamos hablando del Día Nacional de la Música, sino del Día Nacional de ese país de folclore, porque Chile tiene un folclore, Venezuela tiene su folclore, Puerto Rico tiene su folclore y cada país le corresponde un folclore. Entonces nosotros tenemos el nuestro. Entonces dentro de eso es bueno destacar y sacar un poco de luz para que la gente entienda que un grupo folclórico no representa necesariamente toda la dominicanidad. Y me doy a explicar. Un grupo de danza autóctona representa la parte de la danza folclórica. ¿Entiendes? Entonces, una exhibición de arte culinario folclórico representa el arte culinario folclórico dominicano, que tiene que ver con el folclore. ¿Entiendes? Claro. Entonces es importante que la gente mira un grupo folclórico, pero no es un grupo folclórico, es un grupo de danza folclórica o de danzas autóctonas que se va a manifestar en ese momento un performance, cualquier cosa. Entonces, nosotros tenemos en cuanto en la música un folclore sumamente amplio y hermoso y poco publicitado. Por ejemplo, el ritmo como bambulá, el congo, la sarandunga, el carabiné, el gaga, los palos, los atabales, la salve, el pripri, el merengue, la bachata, el pambiche. O sea, yo te podría mencionar muchísimos géneros que entran en el ámbito del folclore y que representan la dominicanidad en el término de la música. ¿Ves? Entonces, todos se tocan con tambores, no, hay por ejemplo la salve, hay una salve sanjuanera que se toca con pandero y con guayo, por ejemplo, ay hombre María, esa salve va con panderos, se usan con panderos, se usaba mucho no sé si ustedes se acuerdan las famosas cantoras de salve que se vestían de blanco, es bien ceremonial. De eso nosotros pudimos ver recientemente en el reality Got Talent, un grupo folclórico de Villamella. Ok, entonces eso estaban que fueron entonces eso estaban tocando otra cosa, eso estaban tocando atabales. Entonces, ¿cuál es el punto? Que el atabal entonces pone los palos que son los tambores, y convierte la salve entonces en atabal o la fiesta de palo, que como se llama, ¿no, verdad? Entonces, ¿y eso es nuestro? Eso es muy nuestro. Incluso eso es más popular que el merengue. Wow. Eso es más popular aquí en el país, digo nacionalmente, porque se toca más fiesta de palo que fiesta de merengue. Por ejemplo, en La Línea, en el sur, en el Ceibo, en San Juan, todo se hace con fiesta de palo, una celebración. Julio, usted ha despertado una curiosidad en mí, porque hemos tenido incluso inconvenientes por esa exposición de ese ritmo en algunos lugares, que la gente se escandaliza y habla de esto como que no lo sataniza, pero realmente no, eso nos corresponde a nosotros como dominicanos y nos representa obviamente no tiene una garantía publicitaria ni tiene nada por el estilo como para ser comercializado. La última exponente grandiosa de la salve y la fiesta de Pablo fue Enerolisa de Villamella, justamente, de Mata los Indios, que es una exponente. Cuando veo a Marta Candela
me acuerdo mucho de ella porque el estilo es muy parecido. Lo único que la hermana Marta Candela va dirigido obviamente al cristianismo, a los pentecostales, ¿no, verdad? Sí. Y entonces ella es otra cosa. Pero no hay que satanizar nada, todo está en el orden correcto. Ah, pero eso es bueno saberlo. Sí, eso nos representa, es nuestro, igual que el carabiné, igual que la mangolina, que son nuestras. Hay un ritmo que usted me acaba de mencionar, que yo nunca lo había escuchado, el Pri-pri. El pri-pri. Pues mira, el pri-pri es muy interesante porque el pri-pri es el papá del merengue. O sea, de donde viene el merengue nuestro, porque hay los escritores como Fradique Lizardo, José Duluc, Luis Díaz, en sus investigaciones siempre decían que el merengue tenía que ver un poco con la tumba cubana, pero en realidad el papá del merengue es el pri-pri, porque tú sabes que el merengue en sus inicios, en los 1600, se tocaba con guitarra, porque nosotros lo que heredamos de los españoles fue guitarra. El acordeón viene a partir de 1800 y tanto, pero primero era con guitarra. Sí. Entonces la guitarra no pudo competir con los tambores, ¿entiendes? Sobre todo con el palo echado, porque el palo echado cuando el músico se emociona arropa todo. El palo echado es el bachié, el instrumento más grande de la contextura rítmica, de la estructura del pri-pri. Entonces el pri-pri es el padre del merengue, junto con el tiplex. Entonces ya fueron, cuando el acordeón llegó, entonces el acordeón desplazó a la guitarra, lamentablemente. Ok, entonces Yeila, podemos decir que el folclore no es más que la expresión viva de un pueblo. Exacto. Que va de generación en generación. Así es, se va transformando. Se va transformando y que incluye no solo la música. Exactamente. Porque, por ejemplo, nuestra alimentación tiene que ver con nuestro folclore, claro, en nuestra cultura. Sí. Entonces, realmente, el folclore es muy lindo. Sí, el folclore es lindo y amplio y deberíamos nosotros de mantener nuestra identidad, que es nuestro folclore, sí. Sí. Pero hablando de música, como ustedes están como en esa línea, ¿verdad? Sí. Y una de las cosas que más la gente resalta cuando hablamos de folclore, nosotros tenemos ritmos, como usted dijo, que no son conocidos, pero qué bueno que lo mencionamos el día de hoy. Claro que sí. Porque normalmente las personas tienden a reconocer la bachata, el merengue, como le decimos, ripiao, el perico ripiao que viene en el Cibao, eso es... Exacto, el merengue, porque la expresión lógica sería como un merengue típico. Porque el perico ripiao es el conjunto que amenizaba, porque ya no. Como usted dijo ahorita, el folclore va en una evolución constante. Entonces, en los inicios, vamos a estar hablando de los 1901 y 2 por ahí, entonces ese grupo, hasta Trujillo, se llamaba perico ripiao. Que es una música muy bonita. No, es un grupo musical realmente. Que acompaña a un género que se llama merengue típico. Ok. O sea, el perico ripiao no es un género musical. Era un grupo. No es un grupo. Es actualmente. Sí, es como decir un combo es un grupo. Un coro es un grupo. Entonces un perico ripiao es un grupo. Es un grupo. Okay. Y debo de ilustrar esto porque la ignorancia nos arropa y hay mucha gente que piensa que el perico ripiao es un ritmo. No es un ritmo, es un grupo. Es un grupo. Incluso es un grupo que puede tocar varios ritmos. Puede tocar mangolina, puede tocar pasapié, puede tocar bambulá, puede tocar con ese formato orquestal, ¿no, verdad? Que es un grupo. Mira qué interesante. Wow, es muy curioso cómo usualmente el ser humano suele ver algo y tenerlo enfrente y no conocerlo. Así es. En base a eso, háblenos también un poquito sobre la bachata, que es asimismo uno de los ritmos más conocidos y que creo que también estamos un poco ignorantes con respecto a eso. Sí, la bachata nuestra es un género heredado. Eso es un género de heredado. Tú sabes que Cuba era la matrix. La matrix que producía música en el Caribe era Cuba. Cuba era antes de la revolución, obviamente, en los tiempos del presidente Batista. Entonces, todos
la música que se hizo en Cuba, incluyendo el bolero, se diseminó por todas las Américas. Nosotros, como no teníamos la capacidad, la preparación, los músicos, hablo de los músicos, entonces lo que venía de Cuba se tocaba aquí con las guitarras y con los grupos que nosotros teníamos. Entonces de ahí surge un bolero dominicano. Ese bolero dominicano obviamente era rural, porque en las élites aquí no se tocaba bachata. En el 1900, no, aquí no se tocaba bachata. Por ejemplo, los exponentes de la bachata eran entes rurales y era algo despectivo también, Sí. que no pertenecía a una casta inferior. Entonces la bachata obviamente tuvo que pelear su historia, igual que el merengue. Ahí iba, Yuli, qué Sí, bueno que usted lo menciona. igual que el merengue. Porque hay algo que es bueno que le resaltemos al público. Yo he escuchado de mucha gente decir, no, porque la bachata era denigrada, pero la salsa también vivió su proceso. Sí, el merengue también. Todos los ritmos, igual que el rock and roll también. Igual que el rock and roll, igual que el jazz, dembow, igual. está en ese proceso de ser, Sí, de ser reconocido y aceptado. Sí. entiendo, o sea, todo lo En su mismo. proceso transicional, sí, Correcto. porque hay que pasar por la transición. Correcto. Así es. Bueno, entonces la bachata, en su etapa evolutiva, ahí entra Juan Manuel Calderón, Luis Segura, que eran de esos bachateros. Que fueron de los primeros. Sí, exponentes. de lo que. No, porque primero hubieron Te regalo esas dos rosas cariñosas de Juan Manuel Calderón, y empezaron una serie de individuos que no me llegan todos a los nombres a la cabeza ahora, a ir poniendo. Entonces hubo una emisora. Existió una emisora en la República Dominicana que llamaba Radio Guarachita. Sí, que desapareció hace poco. Radio Guarachita asumió la bachata como su bandera y comenzó a darle difusión. Entonces lo que se anuncia se vende. Sí. Entonces él comenzó a grabar a todos los bachateros y a difundir el género. Obviamente eso fue increíble y la bachata comenzó entonces a posicionarse hasta lo que es hoy la bachata. Así es. Vamos a regalarle en la pausa musical un merenguito ripeado a la gente para Sí. que ellos se pongan en contexto, y volvemos en breve con ustedes. Así es. Bueno, aquí vamos. Estamos de regreso con ustedes. Yeila, Yuli, hemos hablado mucho sobre lo que es la música, el folclore, los diferentes ritmos, algunos de los instrumentos que nos caracterizan. Y en ese mismo tenor tenemos la celebración el día 12 de la fundación del Conservatorio Nacional de Música. Wow, sí, tremendo. No tengo el dato. ¿En qué tiempo fue la fundación? 1942. Bueno, desde la fecha hasta este tiempo, esa institución ha jugado una función estelarísima en el marco de formar a los músicos. El conservatorio se fundó con la finalidad de formar músicos para la sinfónica, para formar los músicos que iban a conformar, porque en el inicio, ya no, hace unos años, en el año 2000, cambió el formato, pero hace unos años, en el principio, desde su inicio hasta el conservatorio solo formaba músicos clásicos, músicos que iban, y vamos a aclarar esa parte de músicos clásicos. Sí, por favor. La música la podemos dividir en dos aspectos. El aspecto popular, que es como la secularidad, es como la parte secular de la música, ¿no? Merengue, salsa, bachata, y la música clásica, que es lo pragmático. Ya la música de Beethoven, Mozart, Haydn, Strauss y todo eso, Vivaldi y todos esos músicos que representan la temporada y el clasicismo. Por eso es que se llama música clásica. Por eso que se llama música clásica. Entonces, el conservatorio se limitaba a esa parte hasta que después, en los 2000, hubo un rompimiento y el conservatorio creó un departamento de música popular dentro del conservatorio.
para formar músico popular, ya con otros géneros más conocidos al día. Bueno, y nosotros tenemos muchos músicos, empezando por el maestro Carlos Piantini, que fue director de la Orquesta Sinfónica, Jacinto Gimbendal también, de la familia Gimbendal. Fueron familia que se dedicaron totalmente. Ivonne Asa, otra familia, digo familia porque ella y sus hijos y sus familiares, por ejemplo, la familia Molina, con el maestro Papa Molina y su esposa Josefina Miniño, que son padres del actual director de la Orquesta Sinfónica, José Antonio Molina, y egresado del conservatorio de aquí. ¿Entiendes? Entonces es importante saber eso, que la función principal del conservatorio en el principio era formar los músicos para la sinfónica. Era como la fuente que suplía el talento, ¿no, verdad?, para el conservatorio. Entonces de ahí tenemos músicos que nosotros conocemos como Ramón Orlando Baloy, es egresado del conservatorio. Un talento y un hombre con una trayectoria impresionante. Por ejemplo, el caso de Michael Camilo, que es un pianista ahora mismo laureado en el área del jazz, es egresado del Conservatorio Nacional de Música. Quiere decir que el conservatorio es una fuente de inspiración y allí se dan cita. Hoy el conservatorio se ha modernizado, en esta administración se ha modernizado y el conservatorio se ha abierto fronteras, al tal punto que ya tiene joint venture que son como ligazón administrativas con otras escuelas como Berkeley, Juilliard, escuelas internacionales y de mucho prestigio. El conservatorio. Interesante. Sí, claro. De hecho, es así llega. El conservatorio ha formado generaciones de músicos. Claro. Pero es interesante saber que también han salido grandes compositores y docentes. No, claro, porque como el caso suyo. no, es como te ha dicho, por ejemplo, el mismo conservatorio va formando a sus profesores y a sus estudiantes desde el inicio, ¿no, verdad? Entonces, esos mismos van entonces a la sinfónica y esos mismos entonces se convierten en profesores, porque el título del conservatorio es profesor en música o una licenciatura. Tú te das de licenciatura, aunque ya si va a lograr un doctorado ya tiene que ir a instituciones como Juilliard, Berkeley, ya que dan el doctorado. Okay. Exactamente. Ok. Sin duda el conservatorio no solo forma músicos, sino que también protege nuestra identidad musical como dominicanos. En base a eso, nos gustaría saber cómo el Conservatorio Nacional de Música ha preservado ese folclore. Exacto, musical. Preservando el repertorio. Cuando tú, por ejemplo, obras como de Bienvenido Bustamante, por ejemplo, que es un compositor clásico dominicano, o el maestro Papa Molina, entonces parte de la función del conservatorio, y esa pregunta es sumamente interesante porque el conservatorio, oye el nombre, conservatorio, es como para conservar, es para conservar también el repertorio también. Entonces, una de las funciones principales del conservatorio es que mantiene el repertorio. ¿Cómo tú mantienes el repertorio? Por ejemplo, de generación en generación, tú vas reciclando las piezas que pertenecen al repertorio dominicano. Nosotros tenemos obras de Julio Alberto Hernández, del abuelo de Maridal Hernández, por ejemplo, obras sinfónicas. Y están ahí las obras de Bienvenido Bustamante, que ya lo mencioné, de Buyumba Landetoy, de muchísimos nombres sobresalientes, de Jorge Taveras, de la historia dominicana, y el conservatorio mantiene eso para que generaciones tras generaciones se van formando los músicos con ese repertorio, además del repertorio clásico internacional. Del conservatorio han salido personas, o sea, artistas que nos representan y ponen la dominicanidad en alto, como Kobe Quintanilla. Exacto, y la misma Maridal Hernández. Y la misma Maridal Hernández. Es profesora de piano. Esta señora, yo fui a una actividad con ella la última vez que la vi, en el Ministerio de la Mujer, Okay. el año pasado.
y fue algo impresionante. Ella sigue con su mismo timbre de voz, siendo la claro. misma persona, Sí, dinámica, algo increíble. Sí, el talento, pero también su preparación. Sí. Entonces el conservatorio es la institución que se encarga es como la parte universitaria de la música, ¿no? ¿Verdad? Ahí a nivel superior ellos trabajan, aunque ya la materia de la música ya se imparte en varias universidades, pero la materia enfocada desde el business, desde la óptica del business, pero el conservatorio es música. Profe, en ese mismo norte, para darle un poquito de luz a esa generación nueva que va subiendo, ¿por qué es importante que exista un lugar de estudio de manera formal para la música en la República Dominicana? Bueno, porque la música primero es una necesidad del ser humano, porque Dios ha repartido talentos y entonces también el talento de la música Dios los da. Entonces en ese aspecto parte de la responsabilidad del Estado es mantener instituciones como el conservatorio o como la aldea cultural o como el ayuntamiento. Esta cosa que nosotros hacemos tiene que tener la cobertura estatal, porque siempre tú vas a tener en un conglomerado de personas, siempre tú vas a tener a los artistas, siempre va a haber un músico y va a haber un pintor y un bailarín o una bailarina. Entonces es importante que esas personas tengan un lugar donde ir a perfeccionar. Por ejemplo, nosotros aquí en La Romana, estamos aquí en La Romana, ¿no verdad? República Dominicana, nosotros tenemos varios lugares que se dedican a eso. Uno de ellos, por ejemplo, usted lo mencionó ahorita, la aldea cultural se dedica a eso. Tiene la Escuela de Bellas Artes funcionando, pero también tiene el Ministerio de Cultura formando jóvenes, pero también está el ayuntamiento con la alcaldía, con su departamento de cultura que está trabajando, pero también están las instituciones privadas que están trabajando en esa dirección. Y la cultura siempre va a ser como la niña que nadie quiere reconocer, porque como el patito feo, ¿no verdad? La cultura, pero siempre va a estar ahí la cultura, porque la cultura es parte de lo que nosotros somos y no nos podemos desligar. Como hablábamos de folclore, todos estos temas están de alguna manera ligados y conectados, porque el folclore no puede desligarse de la música, porque la música es parte de los pueblos. ¿Entiendes? Entonces, ¿dónde aprendo la música? Bueno, en el conservatorio. ¿Y para qué? Bueno, para la música, merengue, la bachata y para la formación de lo que nosotros hacemos. Entonces yo entiendo que La Romana particularmente ahora necesita una política cultural que pueda seguir elevando un poquito más el nivel de esto que nosotros estamos haciendo. Por ejemplo, yo pretendo, por ejemplo, las ideas, poder hacer una gran, no sinfónica, pero por lo menos una filarmónica del este, por ejemplo. Yo sé que en Punta Cana están trabajando y en San Pedro están trabajando en esa dirección, pero nosotros, La Romana podría tener, porque tenemos el talento aquí de hacer una filarmónica juvenil, por lo menos. Una gran orquesta de 100, de 200 muchachos y que sea una cosa grandiosa. Aquí nosotros pudiéramos hacer eso, pero eso necesita apoyo económico para la logística de eso, pero tenemos la intención. Correcto. Platón decía que el quitarle la música a un pueblo sería como quitarle su moral. Claro, ¿no? Y el gran pensador decía que un pueblo sin música es un pueblo sin alma. Creo que fue José Martí. Mire cómo viene esto, porque fue lo que dijimos. Lo que ustedes están haciendo en el parque central. Sí, por eso yo dije que todos estos temas se tienen una interrelación, porque justamente de eso es que nosotros empezamos a hablar. Entonces, si tú no tienes el efecto relevo, entonces es imposible, porque yo no voy a hacer para siempre. Por ejemplo, se necesita un relevo que se vaya formando, pero que se vaya formando con estas capacidades. Mira, ahí entró una persona y estuvo profundizando sobre esos temas que yo estuve tocando de manera muy por encima, pero él estaba profundizando, y quiere decir que
que la gente quiere saber y la gente quiere muy interesante. no, y que tú le hables de las cosas de lo que nosotros somos, pero para eso hay que estudiar también, para eso hay que estudiar. Correcto. Realmente, como usted dice, se necesita un relevo generacional. Claro. Pero la música y las artes en general suelen ser muy infravaloradas, en especial para algunos padres que muchas veces, tal vez no por mal, se preocupan más por el dinero, por el bienestar de sus hijos. Entonces, en base a lo anteriormente mencionado, nos gustaría saber, y estoy segura que mucho de nuestro público está interesado en saber, ¿qué mensaje, qué consejo usted le daría a aquellos jóvenes que están interesados en incursionar en una carrera musical? Claro, lo primero es entender que esta carrera es para siempre. Nadie es músico y después dice, no, eso desde que usted empieza ya usted tiene que terminar. Entonces, en esto, el formarse, no adaptarse a un nivel, son muchos niveles para tú poder lograr la perfección en algo. La música eso es algo que no termina, es lo primero entender esto, ¿no? ¿Verdad? Ahora, dependiendo de tu capacidad y tu desarrollo en el instrumento o en lo que tú estás haciendo, va a ser tu valoración, ¿no? Obviamente. Entonces, por ejemplo, si tú ves, yo voy a mencionar, por ejemplo, hay una pianista en Santo Domingo que es millonaria, por ejemplo, Janina Rosado, la directora de Juan Luis Guerra, ella es millonaria y ella no ha hecho más nada en su música que música, desde que ella tiene uso de razón, lo que ha trabajado en música. Y yo te puedo mencionar cientos de nombres de gente que son encumbrados económicamente y lo que hacen es música. Entonces quiere decir, es rentable la música, pero tú tienes que tener una preparación. Así mismo hay abogados que son encumbrados económicamente y otros que no. Hay médicos que son encumbrados económicamente y otros que no. Entonces, esta carrera, para tú tener la real oportunidad del dinero, tú tienes que formarte y prepararte y romper con los estándares. Por ejemplo, nosotros estamos ahora mismo luchando ya no contra humano, ahora estamos trabajando en contra de la tecnología, cómo la tecnología está arropando y quitando los trabajos de la música. Esto de la IA, de la inteligencia artificial y la manera que la música se está comercializando hoy día. Ya en el cine ya deshumanizaron la música, ya la música es robótica. Entonces tú tienes que estar al día con todo eso, porque esos son aspectos que, por ejemplo, que me afectan a mí. Si yo tengo ya un guitarrista de IA que toca mejor que yo, entonces yo tengo problemas. Entonces yo tengo que ir constantemente superando eso. ¿Para qué? Para yo no ser desplazado o por otro músico o por la tecnología. Así es, y el próximo tema que vamos a tratar de manera breve, porque nos queda poco tiempo, tiene que ver mucho con eso que usted acaba de hablar, y es la radio. Realmente sí, hemos hablado mucho aquí sobre folclore, sobre educación musical, pero hay un medio que ha sido clave para la transmisión de todos esos conocimientos y es justamente la radio. Y cada 13 de febrero se celebra el Día Mundial de la Radio. Así lo declaró la UNESCO. Correcto. Y qué interesante, porque mire cómo unimos todos estos temas. Sí. Porque el maestro Yuli decía en este momento algo muy interesante, que es lo que queremos que queden ustedes. La radio sigue teniendo su importancia, a pesar de todas esas plataformas maravillosas que nos han permitido pues disfrutar de nuestras músicas. Pero claro, la radio sigue siendo un pilar en cuanto a la comunicación. Bueno, la radio es pionera en la comunicación. Empezó como un experimento, como todo en la vida, pero tuvo sus auges entre los años 50, 60, hasta que hasta que llegó la televisión, ¿no? ¿Verdad? Entonces la televisión tuvo que empezar a compartir laureles con la radio, pero la radio se ha mantenido con los años. Y fíjense, por ejemplo, que el rating de la radio nunca deja de ser, porque la gente
La radio tiene la facilidad que donde no te llega una onda tipo UHF o VHF, te llega una onda hertziana. Por ejemplo, en una loma, en un campo, se mete la radio tiene más alcance y sobre todo en frecuencias de amplitud modulada, que todavía más es más fácil de digerir en el aire, se transmite más fácil en el aire que la frecuencia modulada. Entonces, la radio siempre va a tener la vigencia y la gente siempre va a preferir la radio como medio de comunicación, y la radio todavía ha sido menos contaminada, ¿sabes? Es un dato importante, que la radio ha sido menos contaminada que la televisión. Es increíble eso, que la televisión se ha permeado por un poco del morbo, de los views, de las cosas. La televisión ha caído en ese gancho, mientras que la radio todavía es uno de los medios con más credibilidad que nosotros tenemos, la radio, ¿verdad? Qué bueno saber eso. Sí, es de verdad te lo digo porque la mayoría de las informaciones que son fidedignas vienen a través de la radio, porque la televisión ya tú no sabes cuándo es chance, cuando es un fake, o sea, cuando es un fake, ya tú no sabes cuándo de verdad, o cuando alguien anda buscando otra cosa, pero ya la radio se conserva como medio exclusivo de la verdad. Eso es así. Profe, queremos darle las gracias a ustedes por haber estado hoy con nosotros. Gracias a todos los que nos sintonizan, recordándoles que pueden ver este programa en Instagram y en YouTube. Con el mismo nombre, Conversando con las Patricias. Nos encanta estar con ustedes, pero nos vemos ya para la próxima entrega, lo vamos a dejar en buenas manos y la invitación queda abierta para que usted sabe que este espacio es suyo. Sí, claro. Bueno, reiterarle a las personas que el día 13 tenemos el encuentro y que entonces yo aquí no vine preparado con ningún material. Hola, hoy las Patricias me agarraron entre dos manos, me entraron ahí con estos temas tan interesantes, pero nada, yo creo que no, ¿verdad? Que estuve a la altura de ustedes, ¿no, verdad? Sí, claro que sí. Gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Nos vemos en la próxima.